Hola, muy buenas tardes a todos. Continuamos con la clase de infección por el virus de la inmunodeficiencia en esta segunda parte. Bien, vamos a recordar un poquitito lo que dijimos la vez pasada en la clase anterior, ¿no? Las vías de entrada, ¿no? Ya sea ¿no? por las mucosas o por la sangre, ¿no? Hacen que el virus ingrese al organismo, ¿no? Que tenga una circulación sanguínea y que finalmente pues vaya a sus células dianas, que son los linfocitos T, CD4, ¿no? Todos los que tengan CD4 como receptor, entre ellos también los macrófagos. Eh, Aquí en los macrófagos pues son los que sirven como reservorio del virus y también de transporte, ¿no? Van a las células de la microglía, al macrófago alveolar, a la célula dendrítica y todo esto pues causa una disfunción de la célula diana, liberación de virus y secreción de citocinas con alteración de la regulación de las funciones inmunitarias, ¿sí? Por otro lado, ¿no? Aquí se van acantonando en el ganglio linfático y produciendo, ¿no? La citolisis de estos linfocitos TCD4, ¿sí? Esto causa como consecuencia una inmunodeficiencia y una pérdida de las funciones reguladoras de este linfocito TCD4, una pérdida del control de los linfocitos B, una linfadenopatía, una hipergamaglobulinemia, una pérdida de función de las células reguladoras, ¿no? Y también como consecuencia unas infecciones, ¿no? Por patógenos que generalmente pues son intracelulares, ¿no? Esta pérdida de función de los linfocitos T nos trae como consecuencia final unas infecciones oportunistas sistémicas graves. Eh, También el sarcoma de Kaposi dijimos que es una enfermedad definitoria de SIDA, ¿no? Una infección relacionada, está relacionada con la infección por el virus del herpes humano tipo 8 y los linfomas, ¿sí? Bueno, un poquito de la patogenia general del VIH, repasando un poco lo que hablamos en la clase anterior. Bien, este gráfico también es parecido al que comentamos en la clase anterior. Eh, Nos muestra la evolución cronológica y los estadios de la enfermedad producida por el virus de la inmunodeficiencia, ¿sí? Acá tenemos la infección aguda, ¿no? Tras unos síntomas iniciales semejantes a los de la mononucleosis, ¿no? Un cuadro de febrícula, de mal estado general, pseudogripal, mialgias, semejante a un cuadro de mononucleosis. Ahí nos sigue un periodo de latencia clínica que puede ser prolongado, muchos años habíamos dicho. Y después lo que tenemos, ¿no? Es una reducción progresiva del número de los linfocitos TCD4, ¿sí? Dijimos que más o menos cuando llega a 200 es en el momento en que aparecen, ¿no? Las infecciones que llamamos oportunistas, ¿sí? Los estadios de la infección por el VIH entonces está definido por la concentración de los linfocitos T y la aparición de enfermedades oportunistas. La enfermedad por el VIH progresa desde una infección, como dijimos en los primeros estadios, que puede ser totalmente asintomática, hasta una inmunodepresión más profunda, ya descrita como síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿sí? En el estadio llamado SIDA. Las enfermedades relacionadas con el SIDA engloban esencialmente infecciones oportunistas, también algunos tipos de neoplasias asociadas y los efectos directos del virus de la inmunodeficiencia sobre el sistema nervioso central. ¿Cuáles son esos síntomas iniciales? Los síntomas iniciales tras la infección por el VIH, que es en la fase aguda, que pueden ocurrir más o menos entre 2 y 4 semanas después de la infección, del contacto con el virus, y se pueden parecer, ¿no? Como dijimos, a un cuadro pseudogripal, se pueden parecer a los de la gripe o los cuadros de mononucleosis. Podemos tener un cuadro de meningitis aséptica. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a hacer una punción lumbar por una cefalea, un poco de irritación meningia que tiene el paciente y sin embargo el cultivo bacteriano habitual pues nos va a dar negativo, ¿sí? A eso se le denomina meningitis aséptica. Puede haber un exantema que aparece hasta 3 meses después de la infección
Y al igual que en la mononucleosis causada por el virus del Epstein-Barr, los síntomas se derivan de unas respuestas inmunitarias, son debidas, ¿no?, a la respuesta inmunitaria de los linfocitos T, y todo esto está desencadenado por una extensa infección de las células presentadoras de antígeno, los macrófagos. Estos síntomas desaparecen espontáneamente al cabo de 2 a 3 semanas y pueden ir seguido de un periodo de infección totalmente asintomático o puede ir seguido de un cuadro de linfadenopatía generalizada que puede ser persistente y que puede durar varios años. Durante este periodo el virus se multiplica dentro de los ganglios linfáticos. Bien, entonces el inicio de los síntomas está relacionado con la reducción de los linfocitos TCD4, generalmente por debajo de 350, ¿no? Y también coincide con el aumento de las concentraciones de los virus. Hablamos ya de SIDA cuando el recuento de linfocitos baja por debajo de 200, cuando aparecen enfermedades más graves, incluido el síndrome caquextizante por VIH, que es un síndrome clínico que consta, ¿no?, de una pérdida importante de peso, ¿no?, un adelgazamiento importante del paciente y generalmente asociada a diarreas crónicas, dura más de un mes. Enfermedades oportunistas, neoplasias malignas y demencias son, ¿no?, otros síntomas que acompañan al cuadro del SIDA. Entonces, el virus de la inmunodeficiencia se puede manifestar en distintas formas. Puede ser por linfadenopatía generalizada, por fiebre, por infecciones oportunistas, por tumores malignos o por un cuadro denominado demencia relacionado con el SIDA. Bien, la prima infección por el VIH cursa de modo sintomático en tan solo el 30 al 50% de los pacientes, es decir, que la mayoría de las prima infecciones son asintomáticas, ¿sí? Cuando tenemos una prima infección sintomática, se manifiesta entre las 2 y 4 semanas después de la infección, coincidiendo con ese cuadro que ya vimos, ¿no?, del pico de la carga viral y el descenso transitorio de los CD4. Hay diversos cuadros clínicos que pueden producirse en este momento. El más característico, como ya comentamos, es similar a un cuadro de síndrome mononucleósido, es decir, cursa con fiebre, cefalea, faringitis, astenia, artromialgia y linfadenopatía, y que generalmente desaparece al cabo de pocas semanas. En ocasiones podemos tener también una meningoencefalitis aséptica, ¿sí?, similar a otras infecciones virales, ¿no? Vamos a ver que al hacer la punción lumbar sí que hay pleocitosis y aumento de las formas blancas, ¿no?, de los leucocitos, pero el cultivo es negativo, a eso llamamos meningoencefalitis aséptica. Puede haber un cuadro de neuropatía periférica y puede también cursar con diversas manifestaciones dermatológicas, entre ellas este exantema maculopapular, ¿no? Suele verse con cierta frecuencia. Excepcionalmente se puede asociar a una inmunodepresión grave transitoria, ¿no? Si hay un descenso, ¿no?, muy importante de los CD4 con un pico de carga viral muy alta. Y puede favorecer eso la aparición de infecciones oportunistas, pero eso no es lo habitual, ¿sí? Bueno, ¿y cómo hacemos el diagnóstico en esta fase de primera infección, ¿no? Aquí los anticuerpos pues todavía puede ser que no estén presentes o por lo menos que no sean en un nivel suficiente para ser detectables, ¿no? Entonces, debido a que la serología puede ofrecer un resultado falsamente negativo por estar en el periodo de ventana, la técnica diagnóstica de elección sería una técnica directa, por ejemplo, mediante una PCR, ¿sí?, mirando la carga viral del virus. ¿Qué podemos decir de la linfadenopatía generalizada persistente? Este cuadro está incluido en la categoría A, ¿sí?, categoría clínica. Vimos ya ese cuadro de clasificación clínica inmunológica, pues esto estaría incluido en la categoría A de los CDC y se define por la presencia de ganglios linfáticos mayor de 1 centímetro en 2 o más localizaciones extrainguinales durante más de 3 meses, sin una causa alternativa que justifique, ¿no?, la presencia del aumento del tamaño de los ganglios. ¿Y qué nos traduce esta linfadenopatía generalizada y persistente? Es la expresión clínica de la hiperactivación del sistema inmunitario que está intentando contener al virus de la inmunodeficiencia en los ganglios linfáticos. Bien, entonces dijimos, ¿no?, que cuando
va progresando la enfermedad y van disminuyendo nuestros linfocitos de CD4, ¿no? Y concomitantemente aumentando la carga viral, pues pueden aparecer, cuando la inmunodepresión es importante, unas infecciones que llamamos oportunistas. Vamos a hablar un poquitito de las infecciones oportunistas que se pueden manifestar en estos pacientes inmunocomprometidos. Las infecciones normalmente benignas provocadas por microorganismos como Candida albicans o otros hongos, virus de ADN capaces de producir enfermedades recurrentes, parásitos y bacterias de crecimiento intracelular pueden provocar una enfermedad significativa cuando hay un agotamiento de los linfocitos TCD4 por el VIH. Bien, aquí tenemos un cuadro que nos resume un poquitito, ¿no? Estas infecciones oportunistas están clasificadas según el tipo de microorganismo que causa la infección oportunista y después en otras. Este cuadro son enfermedades, nos está comentando, ¿no?, cuáles son las enfermedades indicadoras del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿sí? Entre los protozoos podemos tener, ¿no?, como oportunista a la toxoplasmosis, ¿no?, causando una toxoplasmosis cerebral, por ejemplo. Al Cryptosporidium, ¿no?, causando una criptosporidiosis con diarrea o una isosporiasis también con diarrea. Entre las infecciones fúngicas podemos nombrarle a la cándida, que generalmente pueden ser, ¿no?, candidiasis más importantes que lo que a veces se puede ver en un paciente relativamente inmunocompetente, como candidiasis en el esófago, en la tráquea. Podemos tener una neumonía por Pneumocystis jirovecii. Podemos tener cuadros de histoplasmosis que suelen ser diseminadas o de coccidioidomicosis. Entre las infecciones víricas podemos nombrar, ¿no?, a la infección por citomegalovirus, a la infección por el herpes simple, que puede ser diseminada o puede ser persistente. Después cuadros ya más de difíciles manejo, como una leucoencefalopatía multifocal progresiva, que está causado también por un virus denominado JC. Entre las bacterianas podemos tener infecciones por Mycobacterium avium intracelular, ¿no? Podemos tener cualquier enfermedad micobacteriana que no es típica en los inmunocompetentes, ¿no? Podemos tener formas de tuberculosis extrapulmonar. Y después están otras enfermedades que también son indicadoras del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, como tumores que llamamos oportunistas, ¿no? El sarcoma de Kaposi, que ya comentamos que se relaciona con el virus de la inmunodeficiencia humana de tipo 8, y el linfoma primario del cerebro. Y después otras como el síndrome de caquexia por VIH, ¿no?, que dijimos que hay un adelgazamiento importante acompañado de unas diarreas, una encefalopatía del VIH. También pueden ser, ¿no?, situaciones que nos definen de que estamos en la fase SIDA de la enfermedad. Bien, vamos a decir algunas palabritas, ¿no?, de aspectos así un poquito resaltantes de cada una de las infecciones oportunistas, o por lo menos las más frecuentes. Bueno, la candidiasis es la infección fúngica más frecuente en el paciente con infección por VIH y una de las más frecuentes en la historia natural de la enfermedad. Habitualmente es de naturaleza superficial, con afectación exclusiva de mucosas, ¿sí? Una candidiasis oral, por ejemplo, ¿no? Eso siempre nos tiene que llamar la atención. En un paciente que veamos que tiene un MUGET, una candidiasis oral, hay que buscar alguna causa de su inmunodepresión, entre ellas, ¿no?, la infección por el VIH. Puede afectar la mucosa oral en forma de MUGET, faríngea, vaginal. En etapas más avanzadas de la inmunodeficiencia hay candidiasis traqueal, puede haber candidiasis bronquial, pulmonar o esofágica. El diagnóstico con el cultivo, ¿no? El cultivo del exudado de la zona afectada nos va a dar el diagnóstico microbiológico, y el tratamiento de las lesiones orales o vaginales se pueden hacer con algún antifúngico tópico como la nistatina, y las infecciones más graves ya van a requerir un tratamiento sistémico, no con fluconazol o otros azol, equinocandina o fluotericina, ¿no?, en especies que pueden ser intrínsecamente resistentes al fluconazol, como es la Candida krusei, o en cándidas que tienen una sensibilidad habitualmente disminuida, como es la glabrata. Bueno, eso ya depende un poquito, ¿no?, de la epidemiología local y de la sensibilidad de las cándidas.
Bien, siguiendo con otra infección oportunista en estos pacientes, vamos a hablar del Cryptococcus neoformans, ¿sí? Que es la causa más frecuente de meningitis en pacientes con infección por VIH y tiene lugar particularmente en presencia de recuentos de linfocitos menores a 100, o sea, los pacientes que están severamente inmunodeprimidos. ¿Cómo se adquiere este hongo? Se adquiere por inhalación de las levaduras, particularmente tras la exposición de los excrementos de las palomas. Produce un cuadro de meningitis que suele ser subaguda, ¿sí? A diferencia de las meningitis bacterianas, que son cuadros agudos, esto es más larvado, ¿sí? Suele ser subaguda y las características propias de esta entidad en el líquido cefalorraquídeo son de pleocitosis, de predominio linfocitario, con una marcada hipoglucorraquia, eso quiere decir que está muy disminuido el nivel de glucosa en el líquido cefalorraquídeo, e hiperproteinorraquia, quiere decir que está aumentada las proteínas. Es característico que se acompañe de una notable hipertensión intracraneal, ¿sí? Esto es debido a que estas levaduras bloquean la reabsorción del líquido cefalorraquídeo en las granulaciones aracnoides, ¿sí? El paciente manifiesta por cefalea y cuando se le hace la punción lumbar para el estudio de su líquido, pues se observa de que tiene una gran presión, ¿sí? Siguiendo con la infección por criptococo, el diagnóstico de presunción se puede realizar tras la visualización de unas estructuras típicas, ¿no? Estas son las levaduras, que al teñir con tinta china el líquido cefalorraquídeo, pues se ve estas estructuras que son características de este patógeno. El diagnóstico se confirma tras la detección del antígeno capsular del criptococo mediante la aglutinación de partículas de látex, siempre en el líquido cefalorraquídeo, y esta técnica, además de ser más sensible que la tinta china, tiene la ventaja de que también se puede realizar en el suero. El tratamiento de elección para esta meningitis, ¿no? Por criptococo es la anfotericina B liposomal y generalmente asociada a la 5-flucitosina. Es fundamental la realización de punciones lumbares de forma frecuente, ¿no? Dijimos que causan un cuadro de hipertensión endocraneal, entonces para evacuar un poco el líquido cefalorraquídeo y controlar de esa manera la hipertensión. Los pacientes que hacen una infección por criptococo, una meningitis por criptococo, deben realizar una profilaxis que llamamos secundaria con fluconazol, ¿sí? Secundaria porque es posterior, ¿no?, a la infección. Bien. Otra infección oportunista interesante es la del Pneumocystis jirovecii, ¿sí? Previamente denominado Carini, está considerado como un parásito. Las últimas clasificaciones taxonómicas lo sitúan entre los hongos. Es un microorganismo ubicuo, está en muchos lugares y está infectada la gran mayoría de la población. Pero característicamente solo produce patología en sujetos que están gravemente inmunodeprimidos, como estos pacientes, ¿no?, con infección por VIH y recuento de linfocitos menor a 200. El cuadro clínico de esta neumonía por neumocistis es el de una evolución también subaguda y llama mucho la atención la hipoxemia progresiva que tienen estos pacientes y con tos que generalmente es sin expectoración. Radiológicamente hay unos infiltrados intersticiales bilaterales con patrón microquístico, pero también hay que tener en cuenta que en los pacientes que están muy inmunodeprimidos la radiografía puede ser de aspecto normal. Otra característica es que puede complicarse con la aparición de unos motoras espontáneos y analíticamente es característica la elevación de la cifra LH. El diagnóstico, ¿cómo hacemos? Visualizando el microorganismo en el esputo inducido en el lavado broncoalveolar con tinciones como el azul de toluidina y también puede recurrirse, por supuesto, a técnicas de detección de biología molecular como la PCR en la muestra del lavado broncoalveolar, ¿sí? El tratamiento de elección en estos pacientes es el trimethoprim sulfametoxazol. En casos graves, es decir, con una presión de oxígeno menor a 70, una hipoxemia importante, entonces se aconseja añadir esteroides al tratamiento. De segunda elección tenemos la pentamina intravenosa, ¿no?, para los pacientes que por ejemplo tienen alergia a este fármaco, y otras alternativas son la dapsona asociada a la pirimetosina
pirimetamina o la clindamicina asociada a la primaquona o a la tobacuana, a la primaquina o a la tobacuana. Bien, aquí al igual que hablamos con la meningitis por criptococo, no todos los pacientes que han sufrido esta infección tienen que realizar una profilaxis secundaria. Y la profilaxis primaria se le da a los pacientes con menos de 200 linfocitos T, ¿no? Profilaxis primaria quiere decir antes de que realice la infección, a eso llamamos profilaxis primaria, a fin de evitar que hagan esta infección, ¿no? Estos pacientes que tienen mucha mayor posibilidad de hacer esta clase de infecciones oportunistas. Y el fármaco de elección como profilaxis es el cotrimoxazol, ¿no? El trimethoprim sulfamethoxazol, igual que el que se utiliza como tratamiento, pero a una dosis inferior. Aquí vemos algunas imágenes del neumocistis, una imagen radiológica con este patrón intersticial bilateral muy llamativo y bastante característico cuando estamos frente a un enfermo con VIH. Y aquí vemos una imagen, ¿no? Un corte tomográfico también del pulmón con este infiltrado espectacular, bilateral, intersticial abundante, ¿no? Con estas áreas de bullas, ¿no? Destrucción del parénquima y bullas, y por eso es que es frecuente que hagan neumotórax. Bien, ahora vamos a las infecciones por parásitos, entre ellos vamos a citarle al Toxoplasma gondii, es la causa más frecuente, ¿no? De convulsiones tras la encefalopatía por VIH y constituye la infección secundaria del sistema nervioso central más habitual de los pacientes con SIDA. Es un protozoo cuyo huésped habitual es el gato, se transmite al humano mediante el contacto, ¿no? Con sus excrementos o después de la ingesta de carne poco cocida, tras lo que entra en una fase de infección latente en forma de quistes, también con bradizoitos, ¿no? Localizados tanto en el músculo, en el corazón, en el cerebro o en el lobo ocular, ¿sí? Suele producir manifestación clínica también en pacientes que están muy inmunodeprimidos, menos de 100. El cuadro característico es el desarrollo de lesiones ocupantes de espacio en el parénquima cerebral y esa lesión ocupante de espacio que está en el parénquima se pone de manifiesto en forma de crisis comiciales o una focalidad neurológica, ¿no? Según donde esté localizada. La imagen típica en la tomografía es la de una lesión redondeada con un efecto masa, que quiere decir edema y compresión de las estructuras que están alrededor, y que al poner contraste capta el contraste en anillo, ¿sí? O sea, se tiñe, ¿no? Los bordes como si fuera un anillo. Esta imagen radiológica en el contexto de una infección avanzada por el virus de la inmunodeficiencia y acompañada de una serología positiva, o sea que el paciente tiene el antecedente de haber estado expuesto, ¿no? Al toxoplasma, una IgG positiva, es un criterio suficiente para iniciar un tratamiento empírico. Bien. El diagnóstico también podemos hacer por medio de la PCR, ¿no? Buscando, ¿no? el material genético del toxoplasma. Si la evolución clínico-radiológica no es adecuada, al cabo de 3 a 4 semanas de realizar el tratamiento empírico, entonces está indicada la realización de una biopsia cerebral, ¿sí? Para diagnosticar ya sean otras patologías de tipo infeccioso o un linfoma cerebral primario, ¿no? Que es un diagnóstico diferencial también posible en estos pacientes. Aquí vemos estas lesiones que dijimos, ¿no? Lesión ocupante de espacio dentro del parénquima cerebral, con esta captación del contraste en forma de anillo y todo este edema perilesional, ¿no? Que hay alrededor, y eso es lo que nos va a dar la clínica. Se puede manifestar por convulsiones, se puede manifestar por un tipo, ¿no? de focalidad neurológica, algún déficit motor dependiendo un poquito de la localización en que se encuentre la lesión. Bien, 4 palabritas nada más de tratamiento para que tengan una idea. El tratamiento de elección es la combinación, ¿no? de la sulfadiazina más la pirimetamina. El principal efecto adverso de esta medicación es la leucopenia, que se minimiza, ¿no? añadiendo suplementos de ácido folínico durante 8 a 6 semanas. Como alternativa en el caso de alergia,
puede recurrirse a la clindamicina asociada a la pirimetamina, y la profilaxis primaria en presencia de menos de 100 linfocitos se realiza también con el cotrimoxazol, trimethoprim, sulfamethoxazol, que el paciente ya debería estar recibiendo como profilaxis para el neumocistis. O sea que menos de 200 le hacemos profilaxis y le cubrimos para el neumocistis y para el toxoplasma si utilizamos este fármaco como profilaxis. La profilaxis secundaria se realiza con sulfadiazina combinada con pirimetamina, al igual que el tratamiento, o como alternativa con clindamicina asociada a pirimetamina. Bien, otras infecciones que podemos tener en estos pacientes. El Cryptosporidium, la Isospora belli o los Microsporidium y la Ciclospora pueden ser causas de cuadros de diarrea prolongado de carácter inespecífico y no enteroinvasivo, es decir, sin productos patológicos, no al examen físico, al examen de las heces. Y también esto se acompaña en pacientes con una inmunodeficiencia avanzada. Es muy frecuente que produzcan también cuadros extraintestinales. El diagnóstico se va a realizar mediante la detección, ¿no?, de los oquistes o formas infectantes del parásito en las heces, que en el caso del Cryptosporidium, Isospora y Ciclospora se pueden visualizar con una tinción específica que es la del ácido alcohol resistente modificada. La presencia de Microsporidium se pueden poner en manifiesto mediante otro tipo de tinción, la tricrómica de Weber. El tratamiento de elección para las infecciones por Isospora y por Ciclospora es el cotrimoxazol, y en el caso de los Microsporidium es el albendazol. Si bien clásicamente se ha considerado que para la infección por Cryptosporidium no hay un fármaco muy eficaz, ¿no?, puede emplearse la nitazoxanida, ¿no? Aquí lo importante es mejorar la situación inmunológica, es decir, mejorar los CD4 del paciente. Bien, otra infección oportunista interesante en estos pacientes que, como les comenté, no muchas veces son un compendio, ¿no?, de las enfermedades infecciosas. Bueno, otra infección oportunista es la leishmaniasis, que constituye una causa importante de fiebre de origen desconocido en el paciente con VIH. Muchas veces van a haber pacientes con VIH, ¿no?, que consultan por fiebre, ¿no?, así en principio no se les encuentra el foco, ¿no?, y ingresan para estudio de lo que se llama fiebre de origen desconocido. Entonces, típicamente cursa con hepato y esplenomegalia, con un aumento del tamaño del hígado y del vaso, una fiebre prolongada, una diaforesis nocturna y unas citopenias periféricas, ¿no?, una disminución de la producción de la médula ósea, ¿no?, que se manifiesta como disminución, ¿no?, en los niveles periféricos. En comparación con la población general, los sujetos con leishmaniasis e infección por VIH tienden a presentar unas localizaciones viscerales que pueden ser más atípicas, unos falsos negativos en la serología, no están inmunodeprimidos, no tienen anticuerpos, y abundante presencia de mastigotes cutáneos, y también es muy frecuente que hayan frecuentes recidivas, valga la redundancia, en estos pacientes. Para el tratamiento se utiliza la anfotericina B liposomal como alternativa a los antimoniales pentavalentes o la miltefosina, que es otro fármaco. Aquí vemos, ¿no?, algunas imágenes de afectación cutánea y mucosa de la leishmaniasis. Bien, en relación a las infecciones bacterianas, por supuesto, le vamos a nombrar a su majestad la tuberculosis. La enfermedad tuberculosa es muy prevalente en pacientes con infección por el VIH. Ya hablamos, ¿no?, mucho cuando hablamos de tuberculosis, de la importancia de la inmunidad celular, ¿no?, para la defensa de este microorganismo. Bueno, es tan prevalente en los pacientes con infección por VIH que constituye, ¿no?, una enfermedad definitoria de SIDA, ¿no?, es decir, un evento C de la clasificación de los CDC. Su incidencia está notablemente incrementada respecto a la población general, incluso cuando el deterioro inmunológico aún no es muy grave. Y el riesgo aumenta de manera exponencial conforme el recuento de linfocitos TCD4 desciende por debajo de 300, ya sea para las formas pulmonares o más frecuentemente que en los no infectados por VIH en los seros negativos, las formas extrapulmonares y las formas diseminadas, ¿no?, de tuberculosis miliar.
Bien, ¿cómo hacemos el tratamiento de la tuberculosis en estos pacientes? Pues con las mismas pautas que en los sujetos seronegativos, ¿no? Una fase intensiva con 4 fármacos durante 2 meses, seguida de la fase de continuación con isoniazida y rifampicina durante 4 meses. Hay que tener muy en cuenta aquí todas las interacciones que puede haber con los múltiples fármacos que toman estos pacientes. Solo en pacientes con recuento del linfocito inferior a 100, en los que se prevé ya una mala respuesta inmunológica al tratamiento antirretroviral. Entonces aquí se recomienda, ¿no? Es recomendación de expertos, el nivel de evidencia no es tan alto, ¿no? Prolongar el tratamiento hasta 9 meses. Las interacciones con los fármacos, como dijimos, antituberculosos y antirretrovirales constituyen uno de los principales problemas, ¿no? En la población VIH para recibir este tratamiento, y es preciso evitar la administración conjunta de la rifampicina con un tipo de terapia antirretroviral que son los inhibidores de las proteasas, ¿sí? A veces se les conoce con las siglas de IP. ¿Por qué? Porque estos fármacos, los dos, se metabolizan por una enzima específica del hígado que es la citocromo P450. Entonces se recomienda recurrir a regímenes con inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos, ¿no? O sea, otro tipo, ¿no? de fármaco de otra familia, como si fuera el Lefavirenz, uno de ellos, o inhibidores de la integrasa, ¿no? Lo que se recomienda es evitar los IP por todas estas interacciones que hacen. El tratamiento de la infección tuberculosa latente debe ser administrado a todos los infectados por el VIH que tengan la prueba de tuberculina, ¿sí? Independientemente de la edad y del diámetro máximo de induración. Esto ya habíamos comentado también cuando hablamos de tuberculosis. Bien, otra micobacteria, el Mycobacterium avium complex, es la micobacteria típica más importante que produce infección en fases también muy avanzadas de la enfermedad. Aquí hablamos, ¿no? de linfocitos TCD4 inferior a 50 células. Se suele manifestar en forma de infección diseminada, con fiebre, diaforesis, pérdida ponderal y ocasionalmente también dolor abdominal y diarrea, además de la clínica propia de la afectación pulmonar. El diagnóstico de esta micobacteria se hace mediante hemocultivo o por biopsia del órgano involucrado, es decir, la médula ósea o el intestino, y en lo que vamos a observar qué cosa, los bacilos ácido alcohol resistente en el interior de los macrófagos. El tratamiento de elección se basa en la combinación de unos cuantos fármacos, la claritromicina, el etambutol y la rifampicina, durante al menos 12 meses. ¿Sí? Aquí también hay que tener en cuenta todas esas interacciones que habíamos hablado antes. Bien, vamos a hablar ahora de la Bartonella henselae. En inmunocompetentes, esta bacteria es el agente etiológico de la enfermedad por arañazo de gato, pero además en el paciente con la infección por el virus de la inmunodeficiencia produce un cuadro cutáneo vascular, vemos aquí la foto, denominado angiomatosis basilar, ¿sí? Y cuya expresión a nivel visceral, esto que vemos es cutáneo, a nivel visceral se conoce como peliosis hepática. El diagnóstico se realiza por biopsia o mediante el cultivo en sangre, y el tratamiento de elección es la eritro o la acitromicina. Bien, cambiamos un poquitito de tercio ahora y pasamos a los virus, ¿no? Causantes de infecciones oportunistas. Entre ellos vamos a comentar el citomegalovirus, que produce manifestaciones clínicas también en fases avanzadas de la enfermedad, inferiores a 100 generalmente. Pueden cursar, ¿no? como un cuadro clínico de adrenalitis necrotizante, que a su vez puede acompañarse de unas crisis adisonianas, ¿no? con una insuficiencia suprarrenal aguda, ¿sí? Pueden cursar en forma de colitis, ¿no? afectación del intestino, pueden cursar en forma de esofagitis, con escaras de gran tamaño, con úlceras de gran tamaño, perdón, no escaras, con escasas úlceras de gran tamaño y profundas que pueden llegar inclusive a perforarse. La meningoencefalitis es otra forma de manifestación, y lo más característico de la afectación del sistema nervioso central es la retinitis, ¿sí? La retinitis por citomegalovirus se presenta en forma de una pérdida de visión. El paciente de repente dice, ¿sabes qué? Con este ojo de repente no veo y no me duele ni me molesta, pero no veo. El diagnóstico se puede fundamentar en la histología,
Clásicamente, ¿no? El citomegalovirus genera unos cuerpos de inclusión característicos que el patólogo pues nos puede orientar, y también por la inmunohistoquímica de la biopsia del órgano afectado mediante la antigenemia o la PCR en sangre periférica, ¿sí? La carga viral del virus, del citomegalovirus. Bien, aquí en esta foto de la parte inferior de la diapositiva vemos, ¿no? Un fondo de ojo, ¿sí? Un fondo de ojo característico, ¿no? De la retinitis con este exudado parcheado del fondo de ojo. Esta imagen de exudados y hemorragias, ¿no? Este parcheado de color blanco y más rojizo. Esta es una imagen típica, ¿no? Que ve el oftalmólogo y nos sugiere entonces pues un cuadro de retinitis, y es característica de esta imagen, ¿no? Cuando está asociado a esta infección viral. Entonces el diagnóstico de la retinitis es exclusivamente clínico a partir de esta imagen oftalmológica sugerente, hemorragia, exudados amarillentos que están alrededor de los vasos. Y el tratamiento de elección en esta afectación pues es ganciclovir o el profármaco activo del ganciclovir, que es el valganciclovir. Otras infecciones virales oportunistas tenemos el virus del herpes simple, que produce una infección que generalmente es recurrente, orolabial, genital, perianal, y también ocasiona una esofagitis, puede tener también pequeñas úlceras. El tratamiento de elección es la aciclovir o alguno de sus derivados. El virus de la varicela zoster en el paciente con VIH produce infecciones cutáneas extensas, afectando a varios dermatomas y generalmente son muy dolorosas. También puede ocasionar meningitis o encefalitis con componente vasculítico. Y el tratamiento de elección también es la aciclovir aquí por vía intravenosa a dosis altas. El virus del Epstein-Barr es otro virus que puede causar, ¿no? Una infección oportunista. Está relacionado con sobre todo la etiopatogenia de un linfoma tipo Burkitt, también con el linfoma cerebral primario que puede aparecer en estos pacientes, o con una neumonía, ¿no? particular que es la intersticial linfoide. También está relacionado este virus con la leucoplasia oral vellosa. El virus del herpes humano tipo 8, como dijimos ya varias veces, está implicado en la etiología del sarcoma de Kaposi. También en otro tipo de linfoma, que es el denominado linfoma primario de cavidades ocerosas, ¿no? A nivel pleural o peritoneal. Y el poliomavirus o el virus JC, perteneciente al género del poliomavirus, en fase muy avanzada, generalmente por debajo de 50, produce el cuadro típico y de muy difícil manejo, que es un cuadro de desmielinización parcheada, denominada una leucoencefalopatía multifocal progresiva, y se presenta con diversos cuadros de afectación neurológica y una imagen en la resonancia cerebral que es bastante característica. Bien, para ir terminando vamos a ver algunas pequeñas imágenes. Aquí vemos una foto, ¿no? de lo que llamamos una leucoplasia oral vellosa, estas lesiones aquí en la lengua. Esto está producido, como dijimos, por el virus del Epstein-Barr y constituye un evento de categoría B de la clasificación de los CDC. Aquí vemos, ¿no? una imagen violácea que corresponde a un sarcoma de Kaposi. La incidencia ha disminuido notablemente tras la introducción de la terapia antirretroviral de gran efectividad, ¿no? que permite a los pacientes pues, tener una mejor situación inmunológica. El virus del herpes tipo 8 parece estar implicado en la etiopatogenia del sarcoma de Kaposi. Son lesiones de proliferación vascular, típicamente pueden ser cutáneas o mucosas en la cavidad oral, pero también puede afectar a cualquier órgano. Y el diagnóstico diferencial, ¿no? Aquí ya se ve que se parece bastante a la angiomatosis basilar que también comentamos antes. La localización visceral más frecuente es la intestinal, en tanto que la pulmonar es la que confiere un peor pronóstico, ¿no? porque pueden sangrar. Bien, ya para terminar simplemente pues les voy a citar, ¿no? algunos nombres, no hace falta que sepan, esto ya es muy de especialidad, pero que sepan que el tratamiento antirretroviral pues se hacen con varios fármacos, generalmente actúan a diferentes dianas, y hay varias familias de fármacos de tratamiento antirretroviral, ¿sí? Están los inhibidores de la transcriptasa inversa, que era esa enzima, ¿no? que servía para pasar el ARN viral a ADN viral. Pues hay varios inhibidores de esa enzima. Algunos son análogos de nucleócidos y otros son no análogos de nucleócidos y se clasifican de esa manera.
Después hay algunos inhibidores que son de la proteasa, ¿no? Que era otra de las enzimas que participaban en la producción de nuevos virus, ¿no? El ritonavir, darunavir son algunos ejemplos. Después están los inhibidores de la fusión, como la enfuvirtida, ¿no? Del ingreso del virus. Los inhibidores de la integrasa, otra enzima, ¿no? Que servía para integrar ese ADN viral al ADN de la célula huésped, del raltegravir. Y después están los antagonistas del correceptor CCR5 del Maraviroc, que habíamos dicho que necesitaba el receptor CD4 y el correceptor, ¿no? Para poder ingresar al virus, ¿no? Entonces inhibiendo eso también es una forma de inhibir la replicación viral. Bueno, eso simplemente para que les suene algo, ¿no? El tratamiento, por supuesto que no vamos a entrar en detalle en estos fármacos en este curso. Muchas gracias por la atención, espero que les haya sido de utilidad este pequeño repaso de las enfermedades e infecciones oportunistas en los pacientes con virus de la inmunodeficiencia humana, y estoy atenta a las dudas o consultas o comentarios que puedan surgir. Gracias por la atención, buen fin de semana.